Hola, hoy vamos a contar una historia de terror que se desarrolla en una estación de tren, una historia llena de misterios y miedos. ¿Qué habrá ocurrido en esa estación? ¿Por qué las personas se quedan paradas allí? Descúbrelo ahora, en este video, pero antes, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia que hacemos para ti. Era una noche fría y tempestuosa, y la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Clara, una joven periodista llena de valor, escuchó un aviso susurrado. La estación de tren de Eldridge no es solo un lugar olvidado, es un portal a secretos aterradores. Historias de fantasmas y cosas extrañas dejaban a los habitantes de la ciudad aterrados, y nadie se atrevía a acercarse a la estación después de que el sol se ponía. Decían que, cuando llegaba la noche, era posible escuchar gritos y lamentos, y que las sombras en las paredes parecían tener vida propia. Clara, al mismo tiempo asustada y curiosa, sentía un enorme deseo de explorar aquel lugar misterioso. Con su cámara y linterna en mano, decidió que iba a descubrir qué se escondía en esa estación. Pero al abrir el viejo portón oxidado, no sabía que estaba a punto de despertar no solo las historias del pasado, sino también a los propios fantasmas que allí vivían. Y así, lo que comenzó como una aventura se convertiría en una verdadera batalla entre la curiosidad y el miedo. La estación, construida a finales del siglo XIX, era una obra maestra de la arquitectura de la época, con sus altos arcos y detalles ornamentales que reflejaban la grandeza de un tiempo en el que los trenes eran la principal forma de transporte. Durante años, aquel lugar fue un bullicioso punto de encuentro, donde las familias se reunían para despedir a sus seres queridos que partían en largos viajes. Las plataformas estaban llenas de risas, abrazos cálidos y promesas de regreso, mientras viajeros de diversas partes del mundo compartían historias fascinantes sobre sus aventuras. Sin embargo, la alegría dio paso al horror en una fatídica noche, cuando ocurrió un trágico accidente ferroviario. Un tren, cargado de pasajeros, descarriló debido a una falla en la señalización, dejando decenas de muertos y heridos. El eco de los gritos y los lamentos aún parecía flotar en el aire, y la estación, que antes vibraba con vida, se convirtió en un símbolo de dolor y desesperación. La aflicción de las familias enlutadas y la tragedia de las almas que partieron abruptamente dejaron una marca indeleble en aquel lugar. Con el paso del tiempo, las voces de los que partieron fueron reemplazadas por un silencio opresivo, como si la propia estación estuviera de luto. Las paredes, una vez llenas de vida e historias, ahora reflejaban solo la soledad y el abandono. Los bancos de madera que antes acomodaban a pasajeros ansiosos estaban cubiertos de polvo, y la señalización, que alguna vez guió a los viajeros, estaba deteriorada y olvidada. La estación cayó en ruinas, rodeada por una vegetación que crecía descontroladamente, como si quisiera ocultar los vestigios de un pasado trágico. Nadie se aventuraba a entrar allí. El miedo y las historias de apariciones se esparcieron como un viento helado por la ciudad, y la antigua estación fue completamente olvidada por el mundo exterior. Aquellos que se atrevían a pasar cerca juraban haber escuchado ecos de risas, distantes y murmullos tristes, como si las almas que allí quedaron aún buscaran consuelo. Y así, lo que antes era un lugar de reencuentro y celebración se transformó en un escenario de misterio y terror, atrayendo la curiosidad de quienes no sabían que, en ese silencio, habitaban historias que ansiaban ser contadas. Mientras Clara atravesaba el portón oxidado, un escalofrío recorrió su espina dorsal, como si una mano fría la tocara. El sonido del metal chirriando resonó en la noche silenciosa, y dudó por un instante, sintiendo el peso de la oscuridad a su alrededor. Sin embargo, su determinación habló más fuerte. Armándose con su cámara y encendiendo la linterna, Clara iluminó los pasillos cubiertos de polvo y telarañas, revelando un mundo olvidado que parecía haber detenido el tiempo. La luz temblorosa de la linterna danzaba en las paredes, destacando los rostros de antiguas fotografías empolvadas, cuyos miradas parecían seguir sus movimientos. Los ecos de pasos distantes parecían susurrar secretos del pasado,
un murmullo, casi inaudible que se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el techo deteriorado. El aire estaba pesado, cargado de una extraña sensación, como si el propio lugar estuviera vivo. Clara podía casi sentir las historias que aquellas paredes tenían para contar, y las sombras que danzaban bajo la luz vacilante parecían formar figuras indistintas, como si quisieran presentarse, pero se esquivaban tan pronto como ella intentaba enfocarlas. Con cada paso la inquietud aumentaba, y Clara sentía que algo la observaba, una presencia invisible que la seguía de cerca. Era como si una energía pulsante la envolviera, una mezcla de curiosidad y miedo que la hacía estremecer. Se volvió rápidamente, pero no había nadie. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de su respiración acelerada y por el susurro del viento que parecía llamar su nombre. La sensación de estar siendo vigilada se intensificaba, y Clara no pudo evitar pensar que tal vez no estaba sola en aquella estación. Determinada a seguir adelante, se forzó a ignorar el creciente miedo y a continuar su exploración. Cada pasillo que atravesaba parecía contar una nueva historia, cada rincón escondía un misterio, y a medida que se adentraba en la oscuridad, Clara sabía que había algo más en esa estación que solo un lugar abandonado. Había secretos que esperaban ser revelados y estaba a punto de descubrir qué realmente se escondía en las sombras. En el centro de la estación, Clara encontró el antiguo reloj que un día fue el orgullo del lugar, ahora parado desde hace años. Sus engranajes corroídos por el tiempo y envueltos en telarañas. La carátula, una vez brillante y dorada, ahora estaba opaca y manchada, como si el peso de las décadas hubiera borrado sus recuerdos. Mientras se acercaba, una sensación de extrañeza se apoderó del ambiente. El aire parecía volverse más tenso, cargado de una energía palpable, como si el propio tiempo se hubiera detenido en ese momento. De repente, un viento helado sopló a través de los corredores, haciendo que el cabello de Clara se erizara y los pelos de su nuca se levantaran. El frío era cortante, casi sobrenatural, como si algo invisible se estuviera moviendo a su alrededor. La luz de la linterna titiló, y por un breve instante, Clara tuvo la impresión de ver sombras contorsionándose en las paredes, como si intentaran escapar de un destino sombrío. Fue en ese momento que escuchó un lamento distante, profundo y melancólico, como si alguien estuviera llorando, que resonaba desde las profundidades de la estación, atravesando el silencio de manera inquietante. El sonido parecía venir de todos lados, reverberando en las paredes desgastadas y llenando el espacio con una tristeza inexplicable. Intrigada, Clara sintió que su corazón se aceleraba, la mezcla de miedo y curiosidad pulsando en sus venas. Era como si el lamento la llamara, como un eco de dolor y pérdida que no podía ser ignorado. Con un impulso que suprimía cualquier vacilación, decidió seguir el sonido, su determinación opacando el miedo que comenzaba a instalarse en su pecho. A medida que Clara avanzaba, el lamento se hacía más fuerte, casi como si estuviera guiando sus pasos. Atravesó pasillos polvorientos y salas olvidadas, cada movimiento haciendo que las paredes parecieran vibrar con la historia de aquellos que habían pasado por allí. El olor a moho y el toque del pasado la envolvían, pero nada podría detenerla. Clara sabía que necesitaba descubrir el origen de ese lamento, la verdad que se escondía en las sombras de la estación. Con cada paso, sentía que se acercaba no solo a un misterio, sino a un enfrentamiento con los ecos de un pasado que deseaba ser escuchado. Al acercarse a la fuente del lamento, Clara descubrió una sala de espera, un espacio que antes pulsaba con la energía de viajeros ansiosos, pero que ahora estaba envuelto en un silencio sepulcral. Las sillas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían haber sido olvidadas durante décadas, y el olor a moho en el aire era casi insoportable. Cada respiración que Clara tomaba parecía traer a la mente reminiscencias de un pasado distante, donde risas y conversaciones resonaban en lugar de lamentos y silencios. La luz de la linterna iluminó el ambiente, revelando detalles que el tiempo había intentado borrar. Las paredes estaban adornadas con papeles de pared descoloridos,
y los vestigios de un antiguo cartel de viaje colgaban, rasgado y amarillo, como una sombra de un sueño olvidado. En la esquina de la sala, una figura pálida y translúcida estaba sentada, inmóvil como una estatua de mármol. Clara se detuvo, el corazón disparándose en su pecho, mientras intentaba procesar lo que tenía delante de sus ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido victoriano que flotaba alrededor de su cuerpo esquelético, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Sus ojos profundos y vacíos transmitían una tristeza que parecía atravesar el tiempo y el espacio, como si llevara el peso de innumerables historias no contadas. Clara se quedó paralizada, incapaz de desviar la mirada, sin saber si eso era un truco de la luz o una manifestación sobrenatural. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de emoción, y la mujer parecía ser la propia esencia del dolor que permeaba la estación. La tensión en el aire era palpable, y Clara sintió un misto de miedo y compasión. La mujer entonces levantó la mano lentamente, como si estuviera esforzándose por conectarse con el mundo real. El gesto era frágil, pero lleno de significado, y Clara se dio cuenta de que la mujer estaba señalando hacia una puerta oscura que llevaba al túnel subterráneo de la estación. El lamento que antes parecía distante ahora se intensificaba, como si la propia estación estuviera implorando por ayuda. Movida por una fuerza inexplicable, Clara no pudo resistir el llamado de la mujer. Con esfuerzo se acercó, sintiendo una ola de frío recorrer su piel. La figura parecía casi etérea, como si estuviera a punto de desvanecerse en cualquier momento, pero sus ojos tristes permanecían fijos en Clara, como si compartieran un profundo secreto. La mujer estaba atrapada entre el pasado y el presente, y Clara entendía, en ese instante, que necesitaba descubrir qué había detrás de esa mirada vacía y del lamento que resonaba por la estación. Era hora de seguir la invitación silenciosa y adentrarse en el túnel subterráneo, donde los misterios más oscuros esperaban ser revelados. La curiosidad venció al miedo, y Clara decidió seguir la indicación de la aparición, sintiendo una ola de determinación y desesperación mezcladas. La puerta chirrió al abrirse, como si estuviera protestando contra el toque humano, revelando un estrecho corredor oscuro que parecía tragarse la luz de la linterna. El aire estaba denso y húmedo, y una sensación de claustrofobia se apoderó de ella al mirar el espacio estrecho que se extendía ante sí. Con la linterna en mano, Clara descendió los escalones, cada paso resonando como un llamado en la oscuridad, y el lamento que antes estaba distante ahora se intensificó, resonando en sus oídos como una triste canción de almas perdidas. Los susurros de voces desesperadas se entrelazaban con el sonido del lamento, creando una sinfonía de dolor y anhelo que parecía venir de las profundidades de la propia tierra. Clara sintió su corazón dispararse, pulsando con una mezcla de adrenalina y miedo, mientras se preguntaba qué podría encontrar en esa oscuridad impenetrable. Las paredes del corredor estaban cubiertas de un moho espeso y resbaladizo, y con cada respiración, Clara podía sentir el olor a descomposición y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido allí, aprisionando todo en un estado de descomposición. Dudó por un momento, un pensamiento aterrador atravesando su mente. ¿Y si lo que la aguardaba al final del túnel era más que solo una historia de apariciones? ¿Y si las almas que clamaban por ayuda no eran tan benevolentes como la mujer que la había guiado hasta allí? Con el corazón acelerado, Clara se forzó a continuar, cada paso llevándola más profundo en un mundo donde la luz parecía ser solo un recuerdo distante. Las voces se hicieron más claras, y Clara comenzó a discernir palabras entre los susurros, fragmentos de historias de dolor y pérdida que resonaban a través del túnel. Ayúdenos, no olviden, libérennos. Las palabras se mezclaban en un coro de desesperación que la envolvía, presionándola a actuar. Sabía que se estaba acercando a algo importante, algo que podría cambiar no solo la historia de la estación, sino tal vez su propia vida. Con cada paso Clara sintió la presencia de algo más grande, como si estuviera caminando hacia un destino inevitable.
y a medida que la oscuridad se profundizaba, una chispa de valentía ardía dentro de ella. Clara estaba a punto de descubrir la verdad que había sido enterrada durante tanto tiempo, y con eso, un poder que podría finalmente liberar a las almas que clamaban por ayuda. Al fondo del túnel, Clara se encontró con una escena horrenda que la hizo detenerse en seco. Una fila de figuras espectrales, todas las almas perdidas del accidente, paradas en fila, como si estuvieran esperando por algo que nunca llegaba. La luz de la linterna apenas iluminaba sus contornos etéreos, pero era posible ver la expresión de sufrimiento y confusión en los rostros pálidos y vacíos. Clara sintió un nudo formarse en su garganta al darse cuenta de que esas almas estaban atrapadas, incapaces de seguir adelante debido a la tragedia que las mantenía allí, prisioneras entre la vida y la muerte, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Cada una de las figuras parecía contar una historia trágica, reflejando la angustia que experimentaron en sus últimos momentos. Algunas tenían los ojos cerrados, como si intentaran olvidar, mientras que otras miraban fijamente hacia adelante, sus miradas perdidas en un abismo de desesperación. Clara sintió que su corazón se apretaba al imaginar el dolor que cada una de esas almas estaba viviendo, un sufrimiento que trascendía la muerte y las mantenía prisioneras en un lugar que debería ser un hogar de paso. En medio de esa fila, de almas atormentadas, la mujer del vestido victoriano se destacó, su presencia aún más fuerte y palpable que las demás. Ahora, su expresión estaba llena de dolor y desesperación, una fosa de emociones que parecía desbordarse. Clara podía ver las lágrimas invisibles que corrían por su rostro, una tristeza profunda que resonaba en su ser. La mujer miró directamente a Clara, y por un breve momento un reconocimiento pasó entre ellas, como si la joven periodista fuera la única que pudiera comprender la intensidad de su sufrimiento. Clara sentía que el ambiente a su alrededor estaba cargado de una energía intensa, una mezcla de desesperación y esperanza. Se dio cuenta de que esas almas no solo estaban esperando un salvador, estaban clamando por reconocimiento, por alguien que entendiera lo que había sucedido y que pudiera dar voz a sus lamentos silenciosos. El peso de la responsabilidad cayó sobre Clara, y sabía que debía actuar. Con un impulso de valentía, Clara se acercó a la mujer del vestido victoriano. El lamento que antes la asustaba ahora sonaba como un llamado a la acción, un pedido para que ella no solo testificara el dolor, sino que también se convirtiera en el puente entre esas almas y la paz que tanto deseaban. ¿Qué necesitan?, preguntó, su voz resonando en el túnel, cortando el silencio como un cuchillo. Y en ese momento, Clara estaba decidida a entender la profundidad de la tragedia que las unía, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para liberar a las almas que la rodeaban. «Ayúdenos», imploró, su voz como un susurro etéreo. «Necesitamos que la historia sea contada. Necesitamos que el mundo sepa lo que ocurrió aquí». Clara, tomada por la empatía y la urgencia del momento, prometió que haría lo que pudiera para dar voz a esas almas. La sinceridad de sus palabras parecía resonar en el aire pesado del túnel, y al hacerlo, una ola de luz envolvió la sala, como si una nueva energía hubiera sido despertada. La luz era cálida y acogedora, contrastando con la frialdad y la oscuridad que predominaban antes. Las figuras espectrales comenzaron a desaparecer lentamente, una a una, pero no sin antes mirarla con expresiones de alivio y gratitud. En sus rostros pudo ver la transformación. El dolor y la desesperación se estaban disipando, dando lugar a un semblante de paz que antes parecía inalcanzable. Los ojos de la mujer del vestido victoriano brillaron con una luz suave, y mientras su imagen se desvanecía, Clara sintió una conexión profunda, como si se estuviera despidiendo no solo de un alma perdida, sino de todas las historias que esas figuras llevaban en sus corazones. El lamento que antes resonaba en el túnel ahora se transformaba en susurros de agradecimiento, una melodía suave que llenaba el espacio con un sentimiento de liberación. En ese momento de reverencia, Clara desvió la mirada hacia el antiguo reloj que permanecía en la sala de espera. Para su sorpresa,
El mecanismo que había estado parado durante tanto tiempo comenzó a funcionar nuevamente, los manecillas girando con una precisión que parecía sobrenatural. Clara observó fascinada mientras el reloj marcaba la hora exacta del accidente, como si el propio tiempo se hubiera alineado para reconocer ese momento de liberación. El sonido del tic-tac resonaba con una nueva vitalidad, llenando la sala, como un símbolo de que las almas finalmente habían encontrado la paz. La luz a su alrededor se intensificó, y sintió una ola de calor y gratitud envolviéndola, como si las almas que partían estuvieran agradeciéndole por su valentía y compasión. Era un momento de celebración, y al mismo tiempo, un recordatorio del peso que esas historias llevaban. Clara sabía que su viaje aún no había terminado. Necesitaba contar al mundo lo que había descubierto, dar voz a esas almas que habían sido silenciadas durante tanto tiempo. Con los ecos de gratitud aún resonando en su mente, Clara se dio vuelta para dejar el túnel, sintiéndose más fuerte y más decidida que nunca. La luz que la envolvía parecía guiarla de vuelta a la salida, y a medida que se alejaba, no pudo evitar preguntarse cuántas otras historias esperaban ser contadas, y cuántas otras almas necesitaban de alguien que las escuchara. Lo que comenzó como una simple investigación se había convertido en una misión de vida, y Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera, con el corazón lleno de esperanza y la determinación de sacar a la luz las verdades que habían sido olvidadas. Cuando Clara finalmente salió de la estación, la tormenta se había disipado, y la luna iluminaba el camino con una luz suave y plateada, como si estuviera celebrando la nueva libertad de las almas que había encontrado. El aire estaba fresco y limpio, y el olor de la tierra mojada era vigorizante, casi como un nuevo comienzo. Clara miró hacia atrás, hacia la vieja estación, ahora envuelta en un manto de tranquilidad, y sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque las almas habían sido liberadas, la historia de la vieja estación y su trágico pasado aún necesitaba ser compartida, y Clara sabía que no podía permitir que ese legado cayera en el olvido. Determinada, se comprometió a transformar el dolor que había presenciado en un relato poderoso que reverberara mucho más allá de los límites de Eldritch. Clara comenzó a escribir fervorosamente, sus palabras fluyendo como un río, capturando la esencia de la tragedia que se había desarrollado allí. En cada página, daba vida a las historias de las almas perdidas, retratando sus esperanzas, miedos y el amor que las unía en vida. Era un acto de homenaje, un tributo a aquellos que habían sufrido y que, durante tanto tiempo, no habían tenido voz. Clara se sumergió en investigaciones, revisitando documentos antiguos, entrevistas con los habitantes de la ciudad y explorando relatos que, al igual que la estación, estaban olvidados por el tiempo. Descubrió detalles sobre el accidente, las vidas que se interrumpieron y las familias que quedaron devastadas. Cada nueva información se convertía en una pieza del rompecabezas que formaba la historia de la estación, y Clara se sintió cada vez más conectada a aquellos que habían vivido y amado allí. A medida que su relato cobraba forma, Clara se dio cuenta de que su misión iba más allá de simplemente contar una historia. Quería crear conciencia sobre la importancia de la memoria y la compasión. Lo que había comenzado como una investigación personal ahora se transformaba en un llamado para que la comunidad recordara y honrara su pasado, para que las lecciones aprendidas no fueran olvidadas. Quería que la gente supiera que, incluso en las situaciones más sombrías, la empatía y la comprensión podrían iluminar el camino hacia la sanación. Cuando el libro fue finalmente publicado, se convirtió en un fenómeno, tocando corazones e inspirando diálogos sobre la pérdida, el amor y la importancia de no silenciar las voces de aquellos que partieron. Clara se convirtió en la voz de aquellos que ya no podían hablar, y su trabajo reverberó mucho más allá de los límites de Eldritch, alcanzando a lectores y oyentes en todo el país. La gente se reunía para discutir el impacto de la historia, y Clara se dio cuenta de que al compartir el dolor, también estaba sembrando esperanza y solidaridad. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, Clara sintió que había cumplido su misión.
El peso de la tristeza que antes la acompañaba ahora era ligero, sustituido por la certeza de que cada alma había encontrado paz y que su legado continuaría viviendo a través de las palabras que había escrito. La vieja estación, una vez un símbolo de dolor, ahora se convertía en un faro de esperanza y resiliencia, y Clara sabía que su viaje apenas comenzaba. La estación de tren, ahora un símbolo de resiliencia y memoria, finalmente encontró paz. Y Clara, por su parte, descubrió que algunas historias de terror no son solo sobre miedo, sino sobre la importancia de dar voz a los que han partido y de nunca olvidar las lecciones del pasado.